Año 2026. El mundo amaneció diferente. Y no fue un cambio silencioso, fue un vacío. No hay trinos de aves, no hay zumbidos de abejas, no hay el más mínimo rastro de la vida salvaje que alguna vez coloreó la tierra. Los animales han desaparecido, todos, de un día para otro. Las ciudades siguen en pie, los campos parecen intactos, pero el aire pesa. El silencio es brutal. Y algo dentro de nosotros sabe que lo que viene no será solo un cambio. Será el principio de un colapso que nadie estaba preparado para enfrentar. Hoy comienza el viaje. Así es el mundo, cuando los animales ya no están. Estamos en marzo de 2026. Han pasado apenas 3 meses desde el día en que los animales desaparecieron. Para muchos, al principio parecía solo una rareza, un fenómeno que causó titulares, pero que pronto fue desplazado por las rutinas humanas. Las calles de las grandes ciudades seguían llenas de ruido, los mercados aún exhibían frutas, verduras, carnes almacenadas. Los gobiernos, desconcertados pero optimistas, hablaban de un reto que la humanidad podría superar, con tecnología, con ciencia, con resiliencia. Pero la naturaleza no responde a discursos. Responde al equilibrio. En los campos de cultivo, los primeros síntomas comenzaron a aparecer silenciosamente. Las flores de los almendros, los manzanos, los cerezos, no encontraban quien las fecundara. En ausencia de abejas, mariposas y murciélagos polinizadores, las flores simplemente morían, marchitándose en los árboles, cayendo al suelo, sin transformar su belleza en fruto. Los agricultores, al principio, intentaron técnicas manuales, cepillos, drones polinizadores, incluso ventiladores industriales. Pero era inútil. La escala del problema era descomunal. Millones de hectáreas, miles de millones de flores, y ningún ejército humano, por más organizado, podía reemplazar la labor silenciosa de millones de criaturas diminutas. Abril de 2026. En los supermercados, las primeras alarmas sonaron. La sección de frutas frescas, antaño rebosante de colores y aromas, comenzó a vaciarse. Faltaban manzanas, faltaban peras, faltaban pepinos, almendras, arándanos, tomates. Los precios se duplicaron en cuestión de semanas. Lo que antes costaba un puñado de monedas, ahora era un lujo que pocos podían pagar. En las zonas rurales la situación era aún peor. Los agricultores sin polinizadores naturales veían sus cultivos fallar en cadena. Los invernaderos improvisados no bastaban, los subsidios del gobierno no llegaban a tiempo, y la tierra, testigo silencioso de siglos de abundancia, empezó a quedarse muda y vacía. Pero lo peor no era el hambre que se avecinaba. Lo peor era la cadena invisible que comenzaba a romperse, eslabón por eslabón. Sin aves insectívoras, las plagas agrícolas proliferaban sin control. Sin murciélagos, los mosquitos inundaban las ciudades, llevando enfermedades olvidadas. La maquinaria humana, acostumbrada a conquistar cada rincón del planeta, comenzaba a enfrentarse a un enemigo silencioso, implacable y totalmente invisible: el desequilibrio ecológico. Mayo de 2026. Los hospitales empiezan a reportar brotes inesperados de enfermedades vectoriales. Dengue, Zika, malaria, enfermedades que, durante décadas, fueron controladas gracias al equilibrio natural, ahora encontraban un terreno fértil en el nuevo mundo vacío de depredadores. La vida humana continuaba. Sí, pero la sombra del colapso ya caminaba al lado de cada uno, invisible e inevitable. Junio de 2026. El silencio, al que muchos ya se habían acostumbrado, dejó de ser el mayor problema. Ahora era el hambre. Ya no era solo la falta de frutas exóticas o alimentos frescos de lujo, era la desaparición de los productos esenciales, de los pilares invisibles que sostenían las dietas humanas. Los estantes de los supermercados, antes repletos de colores y opciones, lucían vacíos, desconsoladores. Los granos, maíz, trigo, arroz, que aún sobrevivían, lo hacían bajo amenaza constante. Plagas de insectos avanzaban sin control sobre los cultivos, sin aves que las mantuvieran a raya, sin equilibrio que las contuviera. Los agricultores luchaban, con pesticidas,
con maquinaria, con desesperación, pero cada batalla ganada era seguida por una derrota aún mayor. Julio de 2026. Las ciudades más vulnerables comenzaron a ver lo impensable. Colas interminables para obtener raciones de comida. Los mercados negros de alimentos frescos surgieron en las sombras. Una manzana podía costar el salario de una semana. Un litro de leche se volvió un lujo solo para unos pocos. En las calles, el hambre comenzó a mostrar su rostro. Niños pálidos, ancianos desnutridos, familias enteras racionando migajas de lo poco que quedaba. La producción industrial de alimentos sintéticos, basada en laboratorios y sustitutos, no alcanzaba para todos, ni por cantidad, ni por velocidad. El tejido social empezaba a tensarse, y por primera vez, los gobiernos del mundo ya no podían ocultarlo. La desaparición de los animales había desencadenado una crisis ecológica y humanitaria global. Pero el hambre no era el único enemigo. Había algo más. Las enfermedades, silenciosas pero implacables, seguían avanzando. Los insectos transmisores de virus, mosquitos, pulgas, garrapatas, se multiplicaban en calles, parques y zonas rurales. Sin murciélagos, sin aves, sin anfibios, la plaga humana ya no tenía rivales naturales. Los hospitales colapsaban no solo por la falta de alimentos, sino por la propagación de enfermedades que, hacía apenas unos años, eran consideradas problemas de regiones aisladas. Ahora, eran pandemias globales. El mundo seguía girando, la civilización seguía respirando. Pero cada día que pasaba, la Tierra recordaba a sus habitantes que habían perdido algo más que belleza y compañía. Habían perdido el equilibrio que hacía posible su existencia, y aún no sabían que lo peor estaba por llegar. Octubre de 2026. El paisaje ha cambiado, y no solo en las ciudades. Los campos, los bosques, los ríos, ya no son los mismos. La desaparición de los animales ha desencadenado un efecto dominó que ya es imposible de detener. Sin animales dispersando semillas, sin pequeños mamíferos aireando los suelos, sin aves manteniendo el equilibrio de insectos y plantas, los ecosistemas empiezan a quebrarse uno tras otro. Los bosques tropicales, privados de sus ingenieros invisibles. Aves, murciélagos, monos, pierden densidad. Los árboles no se regeneran. La biodiversidad que había tardado millones de años en formarse, comienza a desmoronarse en cuestión de meses. Noviembre de 2026. El suelo fértil desaparece a un ritmo alarmante. Sin lombrices, sin insectos que reciclen materia orgánica, la tierra se endurece, se erosiona, se convierte en polvo. Los vientos arrastran arenas sobre antiguas zonas agrícolas. Lo que una vez fue el granero del mundo, las praderas, las llanuras, los valles, ahora son desiertos en expansión. Las sequías se vuelven implacables, las lluvias erráticas. Sin animales que mantuvieran el equilibrio del carbono en los ecosistemas, el cambio climático se acelera brutalmente. Diciembre de 2026. Las grandes ciudades del mundo se vuelven islas asediadas por la necesidad. Las reservas de alimentos están al borde del agotamiento. El agua potable escasea en regiones enteras. El precio del combustible, de los medicamentos, de cualquier recurso esencial, se ha vuelto inaccesible. Pequeños brotes de violencia social, al principio aislados, se multiplican en oleadas de saqueos, migraciones forzadas y enfrentamientos armados. Las fronteras ya no pueden contener a las multitudes hambrientas. Los gobiernos, debilitados, no logran coordinar una respuesta global efectiva. Por primera vez en la historia moderna, la supervivencia humana deja de ser una certeza y se convierte en una pregunta sin respuesta. La Tierra, silenciosa, observa. Ya no canta, ya no zumba, ya no late como antes. Solo respira, lentamente, en un compás triste, esperando que sus últimos huéspedes comprendan, aunque sea demasiado tarde, lo que significaba convivir con la vida. Enero de 2027. El nuevo año llegó, pero ya no se celebró. Las ciudades, otrora iluminadas por fuegos artificiales y vida, se sumieron en una oscuridad silenciosa, una oscuridad rota solo por las sirenas de emergencia, los gritos lejanos y el eco de lo que alguna vez fue civilización. La humanidad
aún en pie, comenzaba a comprender que su tiempo se estaba acabando. Febrero de 2027. La cadena alimenticia global colapsa definitivamente. Los cultivos restantes, débiles y enfermos, no logran sostener ni siquiera a una fracción de la población. La falta de polinización, la erosión de los suelos, las plagas descontroladas, todo converge en una tormenta perfecta que arrasa lo que queda de las reservas agrícolas. Grandes corporaciones agrícolas declaran bancarrota. Los gobiernos nacionales imponen racionamientos drásticos de alimentos y agua. Se establecen zonas de emergencia humanitaria. Pero cada día, esas zonas se reducen más y más. Marzo de 2027. La migración humana alcanza niveles sin precedentes. Millones abandonan las ciudades costeras, ahora vulnerables a tormentas salvajes, y se internan en busca de lugares donde aún haya algo de tierra fértil, alguna fuente de agua potable, alguna promesa de refugio, pero no hay suficientes lugares seguros. La Tierra ha dejado de ser hospitalaria. El cambio climático, acelerado por el colapso ecológico, provoca fenómenos extremos, huracanes masivos, incendios incontrolables, sequías interminables. La temperatura global aumenta de manera más rápida que en cualquier periodo registrado. Y las enfermedades, sin el freno natural de los ecosistemas saludables, se propagan de ciudad en ciudad, de continente en continente, con una violencia que ni la medicina moderna puede detener. Abril de 2027. El número de muertos por hambre, enfermedades y conflictos internos supera los 500 millones de personas. Las redes de comunicación comienzan a fallar. Internet deja de ser un derecho universal y se convierte en un lujo reservado solo para enclaves de poder. La cooperación internacional, debilitada por la falta de recursos y el miedo, se rompe. Las naciones más fuertes erigen muros físicos y digitales, intentando proteger sus propios recursos restantes. Pero la verdad es innegable: sin los animales, el planeta mismo ha dejado de ser un hogar viable. Mayo de 2027. La esperanza se desvanece. Sin polinizadores, sin dispersores de semillas, sin depredadores que mantengan el equilibrio. La naturaleza misma se convierte en un paisaje de muerte silenciosa. Los ríos se llenan de algas tóxicas. Los bosques se convierten en cementerios de árboles secos. El mar se torna gris, sin vida que lo coloree. Los humanos, que alguna vez dominaron el planeta, ahora son solo espectadores de su propia desaparición. El fin ya no es una posibilidad futura, es un presente en marcha. Octubre de 2027. Las estaciones siguen su curso. El otoño cubre de hojas secas lo que antes eran parques, bosques, campos de cultivo, pero las hojas ya no vuelven a brotar. Los árboles, sin polinización, sin vida animal que recicle nutrientes en la tierra, envejecen y mueren sin regeneración posible. Los animales que una vez dispersaban las semillas, los pequeños jardineros invisibles de la naturaleza, han desaparecido, y con ellos, el ciclo de la vida se ha roto de manera irreversible. Noviembre de 2027. La población humana se ha reducido en más de un 70%. Ciudades enteras quedan abandonadas, no por guerras, no por bombas, sino por algo mucho más silencioso: el hambre, la enfermedad y la falta absoluta de recursos naturales. Los grupos humanos supervivientes viven aislados, en comunidades pequeñas, desconectadas del resto del mundo. Cada alimento es racionado, cada gota de agua es protegida como si fuera oro. Los conocimientos tecnológicos persisten, pero sin una infraestructura natural que los sostenga, son inútiles. Internet se apaga, las redes eléctricas colapsan. La voz de la humanidad, alguna vez tan ruidosa, se convierte en un susurro disperso. Diciembre de 2027. La Tierra sin los animales ha dejado de ser el mundo que conocíamos. No hay sonidos de vida, no hay cantos de aves al amanecer, no hay zumbido de insectos en verano. No hay manadas moviéndose por los llanos. No hay peces cortando la superficie del océano. Solo viento, solo polvo, solo ruinas de lo que alguna vez fue un paraíso azul. Los humanos que aún quedan pasan el invierno más frío, más solitario y más oscuro de toda su historia. Y mientras las últimas hogueras brillan tímidamente en la noche,
Una pregunta ronda entre los sobrevivientes. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? No fue una guerra, no fue un meteorito, no fue una plaga, fue olvido, fue indiferencia. El olvido de que los animales no eran solo parte del paisaje, eran la base de toda la vida que conocíamos. Hoy, al borde del olvido, la humanidad entiende una verdad que ignoró durante siglos. No éramos los dueños del planeta. Éramos sus huéspedes. Los animales no eran simplemente compañeros de viaje. Eran jardineros invisibles, protectores silenciosos, guardianes de los ciclos que mantenían viva la tierra. Cada abeja que polinizaba una flor, cada murciélago que controlaba una plaga, cada pez que mantenía el océano limpio, cada ave que dispersaba una semilla. Todos ellos sostenían un equilibrio que no vimos o que no quisimos ver, y cuando se fueron, descubrimos que no sabíamos vivir sin ellos. Hoy, en 2027, la vida humana se extingue lentamente, no por falta de tecnología, no por falta de fuerza, sino por falta de humildad. La naturaleza no nos necesita, nunca nos necesitó, pero nosotros sin ella no somos nada. Si hoy aún quedara un susurro de oportunidad, si aún quedara una chispa de entendimiento en algún rincón del corazón humano, este sería el mensaje. Proteger a los animales no es salvarlos a ellos, es salvarnos a nosotros mismos, es salvar todo lo que alguna vez amamos de este mundo, porque el día que ellos se fueron, nosotros empezamos a irnos también.